Hola, ¿qué tal? Seguidores y seguidoras de su podcast favorito de Charla entre Docentes. Yo soy su servidor y amigo Eduardo Carlos Alcocer Castañeda y estamos en una nueva emisión de este podcast de corta duración pero de larga reflexión. Y bueno, pues no nos queda más que agradecerles su preferencia. Hemos estado en los primeros lugares de audiencia en lo que son los podcasts educativos. Muchas gracias, de verdad. Ya saben que este podcast está hecho con mucho cariño, con mucho aprecio, no solamente al personal docente, no solamente al personal que trabaja en el área de la educación, sino también a las personas en general, porque aquí se habla pues no solamente de temas pedagógicos o temas educativos, sino también de vez en cuando de cultura general. Y pues bueno, el tiempo es oro y lo vamos a aprovechar de la siguiente manera. El día de hoy vamos a hablar sobre el enfoque intencional en las ciencias sociales. ¿Qué es este enfoque intencional, amigas y amigos? Pues bueno, este enfoque intencional de las ciencias sociales pues tiene que ver con esta parte de cómo se pueden abordar los diferentes fenómenos, los fenómenos sociales, para ser precisos. Recordemos que los fenómenos naturales y los fenómenos sociales tienen marcadas diferencias, entre ellas que pues bueno, los fenómenos sociales no pueden reproducirse en un laboratorio, no pueden realizarse de la misma manera porque no siempre se tienen las mismas variables, no siempre se tiene el mismo contexto, es decir, van evolucionando, van cambiando, a diferencia de los fenómenos naturales que bueno, sí tienen ciertas coincidencias y pueden tener ciertos patrones de repetición. En este caso, pues la evaluación de estos fenómenos, de los fenómenos sociales, pues implica mucho lo que es el análisis cualitativo y cuantitativo, es decir, los datos duros, por así decirlo, y los datos interpretativos. Es de ahí que este enfoque intencional en las ciencias sociales, pues tiene que ver mucho con la explicación y la predicción, amigos y amigas. ¿Por qué? Porque pues el objetivo central de este enfoque de lo que es la explicación, la predicción, pues es crear a la ciencia, a las diferentes ciencias, como un conjunto de teorías, es decir, que estas teorías puedan dar estas explicaciones, puedan dar estas predicciones a estos fenómenos sociales que poco a poco van aconteciendo en la cotidianidad y como parte de la sociedad. También esta parte de lo que es el enfoque intencional en las ciencias sociales, pues hace énfasis en las acciones de los individuos, es decir, que cada acción que realiza el individuo va afectando directamente al engranaje social y esto puede provocar la aparición o no de ciertos fenómenos. Es decir, que nosotros incluso si fuésemos investigadores, fuésemos observadores y demás, nuestras propias acciones van encaminadas hacia realizar algún cambio, ¿no? Algunas acciones son más marcadas, son más notorias y eso hace que los cambios se vayan provocando de poco a poco, ¿no? Es decir, que cada individuo tiene la libertad de actuar como considere y esa libertad de actuar va a provocar o no la aparición de ciertos fenómenos. También nos habla en este enfoque intencional que a pesar de que se habla de agentes individuales en la sociedad, no necesariamente implica conocer de todos y cada uno su opinión o de todos y cada uno su perspectiva. Para eso existen diferentes métodos de acción, diferentes métodos de recopilar la información. Vamos a poner un ejemplo. En este caso, en nuestro país y en el mundo entero estamos viviendo una época muy difícil del rezago educativo derivado de la pandemia del COVID-19. Y los resultados que se han analizado, pues no es que hayan ido con cada docente, con cada padre de familia, con cada alumno a tocarles a la puerta de su casa, sino que a través de distintos instrumentos como encuestas, cuestionarios, entrevistas y demás, pues se ha llegado a una conclusión o una previa conclusión a través del análisis y la interpretación de estos resultados. Es decir, que nos permite a grosso modo conocer la perspectiva de distintos fenómenos. Entonces esa es una parte importante de este enfoque intencional, que todas las acciones, todo lo que conlleva en el individuo va a repercutir de una manera directa o indirecta en el desarrollo de estos fenómenos. Otra situación que vamos a analizar el día de hoy de manera muy rápida es que efectivamente en estas ciencias sociales se presentan diferentes teorías y la literatura nos marca una clasificación de teorías
y nos la divide en tres. La primera teoría es la teoría de la elección racional, la segunda es la teoría de las decisiones y la tercera es la teoría de juegos. Recordemos que, o no perdamos de vista, que estamos hablando de fenómenos sociales, es decir, que son fenómenos que muy probablemente, o mejor dicho, casi seguro, no se repetirán de la misma manera. Sin embargo, estas teorías nos permiten poder hacer predicciones, nos permiten poder hacer este tipo de situaciones para analizarlos. En el caso de la teoría de la elección racional, aquí nos dice que el individuo actúa o toma sus creencias como razones para poder actuar. O sea, es decir, la creencia, la creencia que tengamos nosotros como individuos es lo que vamos a tomar de estandarte para poder realizar una acción, y esa acción pues va a repercutir directamente en la sociedad en la que nosotros convivimos. Es decir, es como nuestra justificación, es nuestra guía, si lo queremos ver así, son los paradigmas con los cuales nosotros podemos hacer o participar dentro de la sociedad. Y también nos maneja las teorías que ya habíamos manejado, lo que son la teoría de las decisiones y las teorías de juegos. Pues estas decisiones y esta teoría de juegos pues va más encaminado a lo que son las probabilidades y los juicios de las probabilidades subjetivas. Es decir, como ya lo hemos dicho anteriormente, los fenómenos sociales no se repiten con exactitud, sin embargo, pueden existir ciertas similitudes y eso da pie a que se generen interpretaciones o se generen esta parte del azar, ¿no? de saber o pensar cómo es que va a resultar tal o cual situación. Pongamos un ejemplo muy rápido. El movimiento estudiantil del 68 fue un movimiento que no solamente se presentó en nuestro país, sino también se presentó en gran parte de Europa y otros países, y no en todos los casos terminó de la misma manera. No terminó de la misma manera, a pesar de que tenían como que esta parte en común de buscar la revolución del sistema, de más derechos para los estudiantes, de más derechos para la sociedad obrera. Y bueno, han pasado décadas de ese movimiento y aún se sigue interpretando, amigas y amigos. E incluso todavía ha habido y seguirá habiendo seguramente movimientos estudiantiles en cada década, en cada ciertos años. Y a pesar de que coincidan en ciertas cosas con aquel movimiento del 68, pues tendrán situaciones diferentes porque son contextos diferentes, individuos diferentes, razones diferentes, pero aún así se presta a hacer este juego de predicciones, este juego de ver qué decisiones toman los individuos dentro de la sociedad, qué decisiones están permeando en todo esto. Y bueno, amigos, a manera de conclusión, porque se nos agota el tiempo, ya saben que este podcast es algo rápido, pues a manera de conclusión, amigos, podemos decir que este enfoque intencional de las ciencias sociales pues va encaminado a esto, a analizar que siempre o casi siempre habrá una intención de generar un cambio dentro de la sociedad. Esta intención puede venir de grandes grupos, puede venir de los individuos, puede venir de otro tipo de circunstancias, pero siempre habrá una intención. A veces esa intención pues no es la mejor, que deriva en guerras, deriva en situaciones muy complicadas, pero pues siempre hay eso, siempre hay esa intención, siempre hay esa parte de querer realizar un cambio en la sociedad. Y para analizar estos cambios y estos fenómenos, pues existen las diferentes teorías como las que se mencionaron el día de hoy, y los fenómenos sociales parten de eso, parten de la variabilidad de sus factores, de sus insumos, de las diferentes situaciones que se puedan presentar. Y bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de este su podcast favorito. Y pues bueno, no queda más que agradecerles su preferencia. Ya saben dónde encontrarnos, pueden seguirnos en Instagram, en Twitter, en Facebook. Tienen los teléfonos para poder hacernos llegar sus comentarios, sus sugerencias. Mi nombre es Eduardo Carlos Alcocer Castañeda y nos vemos en un próximo episodio. Cuídense y hasta la próxima.